A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 18. Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos en Escuela TV. Recordamos que estamos en la asignatura de Historia en tercer grado. Como parte titular, bueno, antes le doy la bienvenida. Soy el maestro Miguel Ángel Rodríguez Ramírez y estaré acompañando como titular de esta asignatura al maestro Ricardo Rodríguez López. Un gusto acompañarlos en esta sesión de Escuela TV. Les recordamos que estamos en la asignatura de Historia de México. Un saludo para las personas que nos están sintonizando a través de Radio Nuevo León y a las personas que nos observan en las diferentes plataformas digitales. También aprovecho el momento para saludar a la maestra Marcela Ponce en lengua de señas. Bienvenidos sean a esta sesión, que es la penúltima de este programa de Escuela TV en educación secundaria. Muy bien, maestro, pues vamos a iniciar sin antes tener en cuenta qué materiales vamos a utilizar para nuestra sesión. Recuerda que es bien importante que los tengas a la mano. Muy bien, ahí si puedes ayudarme a maximizar la pantalla, por favor, Chuy. Los materiales a utilizar son los siguientes, maestro. El libro de texto de tercer grado, no importa la editorial o si tiene alguna portada diferente, ¿verdad? Con que sea solamente del tercer grado, con eso basta, apoyándote con el índice para analizar los contenidos. Una libreta, pluma, lápices, colores y también computadora, tableta o celular, cualquier medio de dispositivo con conexión a internet. Muy bien, recuerda que también te puedes apoyar con el contenido que tú hayas realizado en el trimestre, sobre todo en el trimestre número 2. Puedes cotejar la información que tú hayas identificado en la realización de la actividad con base en el tema y el aprendizaje esperado. Para eso vamos a avanzar y ahí aparece el reforzamiento de los temas del trimestre 2. El primero es la antesala de la Revolución, saber qué pasó antes de la Revolución Mexicana y temas para comprender el periodo, que se desglosa en varios, como por ejemplo identificar el desarrollo del proceso de la Revolución Mexicana, que ahorita vamos a tocar varios conceptos muy importantes en compañía con el profesor para poder analizarlos. Muy bien, avanzamos a los aprendizajes esperados. Aquí son dos y por favor le pido a Chuy que me ayude a maximizar la pantalla para que las personas que nos observan puedan visualizarlos y las personas que nos escuchan los escuchen con la viva voz del profesor. Adelante, maestro. Claro, el primer aprendizaje esperado es explica las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista como causas del inicio de la Revolución Mexicana. Mientras que el segundo aprendizaje esperado es explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Muy bien, si ahí te quedas en pantalla, por favor, Chuy, porque voy a subrayar unos conceptos importantes que tienes que tú identificar. Primero, pues ya sabes qué es el verbo, que es explicar. En los dos aprendizajes esperados viene explicar. Vamos a saber qué es explicar, pero también identificar contradicciones sociales y políticas, pero sobre todo este concepto, identificar las causas, relacionado con el concepto de la multicausalidad. En el primer aprendizaje esperado. Mientras que en el segundo, aparte del verbo, también es esto, que tú identifiques qué es un proceso, sobre todo de un acontecimiento histórico, que esto se relaciona con la Revolución Mexicana. Entonces, esto es lo que vamos a poder
identificar a lo largo de esta sesión. Es una sesión muy extensa porque la Revolución Mexicana fue un periodo muy extenso de años, pero vamos a conceptualizarlo, sintetizarlo de manera que tú puedas comprenderlo, identificando tanto algunos elementos importantes, algunos partícipes, algunas características, identificar el mapa donde empiezan estos caudillos, así como una línea del tiempo, ¿verdad? Profe, también hay que resaltar a los alumnos que ya están en tercer grado, que ya van para la preparatoria, van a decir, pues, ¿ya para qué, verdad? Ya salí de la secundaria, ¿de qué me sirven estos contenidos? Pero hay que recordar que también en preparatoria se ven estas asignaturas, tanto de Historia de México como Historia Universal. Entonces, es importante que te quedes con nosotros a concluir todos los contenidos de esta semana de programas y también de la siguiente. Te va a ayudar demasiado. Muy bien, entonces vamos a dar pie a identificar o saber qué es el verbo explicar. El verbo explicar consiste en declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto que sea difícil con palabras muy claras para hacerlas más perceptibles. De hecho, a ustedes cuando los pasaban al frente del salón le decía al maestro, a ver, explícame qué quiere decir esto. Es dar a entender con tus propias palabras. En este caso nosotros lo vamos a hacer con un contenido un poquito más aterrizado de manera que lo puedas comprender. Muy bien, vamos a avanzar al siguiente concepto. ¿Cuál es, maestro? Las causas. Una causa es aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Sobre todo esta área de oportunidad o este concepto que tienen los estudiantes a batallar e identificar en el análisis del texto. Recuerda que la comprensión lectora aquí siempre va a quedar evidenciada. Entonces, por ello es bien importante que identifiques bien qué es una causa. Ahora vamos a continuar a lo siguiente. ¿Qué es un proceso? Por su parte, maestro, ¿qué es un proceso? El proceso se le considera así a una serie de acontecimientos y o hechos que tiene relación para dar lugar a uno o varios cambios. Como lo que vamos a analizar en esta sesión es la Revolución Mexicana, no podemos analizar nada más el hecho, sino hay que saber qué lo causó, qué lo provocó, cómo se desarrolla y cómo finaliza. Entonces, aquí te muestro una imagen de una serie de acontecimientos que dieron pie a la independencia de México, causas que fueron tanto internas como externas. Entonces, eso es lo que se refiere a un proceso. El proceso de la independencia no nada más, sí, vamos a levantarnos en armas en contra del virreinato. No. Al contrario, fueron una serie de acontecimientos que provocaron ese hecho y después se desarrolló todo un proceso muy extenso, ¿verdad? 11 años. Y a Efectivamente. veces piensan los alumnos, hacemos a veces pensar de que el mismo 16 de septiembre se levantan en armas y ese mismo día se terminó. No, de hecho el proceso de la independencia duró desde 1810 hasta 1821, es decir, una década y década y un año. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, para el análisis de esta sesión tenemos que tener en cuenta los conceptos y ámbitos para el estudio de la historia. Aquí tenemos 4 conceptos muy importantes que los vamos a tocar a lo largo de la sesión y 3 ámbitos importantes donde desarrolla también este tema. Uno de ellos es la temporalidad, el siguiente la espacialidad, la multicausalidad y la simultaneidad, que después vamos a poder explicar de qué trata. Maestro, mientras que los ámbitos... Los ámbitos son político, económico y social. Recuerden que el ámbito político interfiere con todas las demandas que se hagan a través de los diferentes gobernantes, cambios de gobierno, periodos. En lo económico, tipos de sistemas económicos en los cuales se desarrollaron, qué tipo de economía tenían, qué tipo de actividades comerciales. Y en lo social, cómo eran las diferencias entre las clases sociales o cómo estaban organizadas, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver qué actividades vamos a realizar en esta sesión del día de hoy. Maestro. Las actividades a realizar en la sesión, maestro, son preguntas de conocimientos previos, mapa de tipo Sol, un mapa temático y como instrumento para medir la temporalidad, como lo decía el maestro Ricardo, es la línea del tiempo, lo cual ya hemos estado trabajando en estas sesiones y confiamos de que ya sabes cómo hacer el uso correcto de ello. Muy bien, ahora vamos a avanzar a la pregunta de conocimientos previos. ¿Qué significa una revolución? Yo sé que ya lo identificaste tú en tu actividad, en tu libreta, inclusive ya lo sabes. ¿Qué es una revolución?
Aquí vamos a explicarlo con estas palabras para que tú lo puedas entender, maestro. Es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Aquí observamos a través que generalmente sí, la revolución es un cambio violento, pero en la actualidad recuerden que las revoluciones no también tienen que ser un cambio violento, sino también un cambio ideológico, ¿verdad? Sobre todo cultural. Ahora en la actualidad, y como ya lo había mencionado el maestro de español, que la sociedad va evolucionando culturalmente, ya pasamos de un estado en el cual se responde de manera con la violencia, sino también se responde con ideas, con aportaciones que puedan ayudar a cambiar de una manera mucho más pacífica la sociedad. Pero en ese caso, en el periodo de la Revolución Mexicana, pues vamos a analizarlo desde esa perspectiva, un cambio violento, ¿verdad? Una situación que me pasó, maestro, durante una sesión, un alumno me preguntó sobre una revolución, pero la que hacen los carros. Entonces haciendo el comentario porque quizá hemos visto ese concepto de revolución en los carros o revolución que viene por también en la licuadora o quizás en algún otro movimiento, pero el que se refiere el maestro es uno social. Efectivamente, entonces de eso lo vamos a analizar ya regresando del corte. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Es tu pase VIP al automovilismo mundial. Los autos más veloces, los pilotos más reconocidos, la emoción y adrenalina corren a toda velocidad. Móvil 1, domingo 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. ¿Ingresar a preparatoria o universidad? ¡Prepárate! Tenemos para ti una completa oferta educativa en escuelas públicas y privadas, con validez oficial en niveles medio superior y superior. Conoce todas las carreras sin salir de casa en Expo Prepárate. Solo ingresa a la página expopreparate.uinl.edu.mx y listo. Una gran variedad de opciones educativas a un clic de distancia desde tu computadora, tablet o celular. Secretaría de Educación, Gobierno de Nuevo León. Ramito y Gordito te van a pantallar. Sus ocurrencias no tienen límite. Diviértete con Hitos, domingo 11 de la mañana, por Canal 28. Mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el ambiente. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Y pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, regresamos a la sesión de Escuela TV. Les recordamos que estamos en la asignatura de Historia de México, tercer grado, secundaria. Antes del corte habíamos comentado o recapitulamos acerca de qué significa una revolución. Ya lo habíamos mencionado, lo habíamos comentado y explicado inclusive con alguna analogía. Recuerda que también tiene este concepto, lo tienes identificado en tu libreta, para ser exactos, en los conceptos del segundo trimestre. Ahora vamos a avanzar para ubicar temporal y espacialmente el periodo que vamos a analizar. Muy bien,
Ahí en pantalla aparece la noción temporal, que vamos a analizar principalmente los últimos 10 años del gobierno de Porfirio Díaz, pero también vamos a analizar la Revolución Mexicana, ese periodo que abarcó de 1910 a 1917. Cabe aclarar que en la Revolución Mexicana diversos historiadores la extienden un poco más hasta cuando termina el periodo de Lázaro Cárdenas. Y es válido, recuerden que la historia tiene diversas interpretaciones. Entonces, ya identificado la noción temporal, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a ubicarnos con la noción espacial. ¿Dónde se desarrolla esto? Pues ya lo saben, ahora sí, en el mapa que comprende el territorio mexicano en la actualidad. Si tú nos observaste la semana anterior, te percataste de que el territorio de la República Mexicana era muy extenso debido a que todavía no había sido despojado de los diferentes tratados que había tenido México con países extranjeros. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasaba mientras en otras partes del mundo durante ese periodo de tiempo. Y aquí observamos, maestro, en la línea del tiempo, ¿qué acontecimientos se desarrollaron? El hundimiento del Titanic, RMS, en el año 1912. Alguien se preguntará, pues, ¿qué significan esas siglas? Significa el buque del Correo Real, que fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar la construcción, que se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. Perdieron la vida en 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo. Además, otra de las situaciones, se desenvuelve la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1918, ubicándolo especialmente en el continente europeo, e inicia en 1917 la Revolución Soviética en Rusia. Porque recordemos que inclusive este acontecimiento, como lo fue la Primera Guerra Mundial, también tuvo injerencias en nuestro país, porque de hecho los estadounidenses intentaban ocupar territorio mexicano en la primera década del siglo XX, pero este acontecimiento detonó en que ellos desistieran porque ya estaban ubicados en los estados de Tamaulipas y de Veracruz, pero pasa este acontecimiento y deciden irse a combatir a la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta serie de acontecimientos, como ya te percataste, pasan en un periodo de 1910 a 1920, que para que lo puedas identificar en una cuestión de convenciones, pasan en el siglo XX. ¿Qué años abarca el siglo XX para que los identifiques? De 1901 al año 2000. Ahora, ¿con qué concepto se relacionan estos acontecimientos de los cuales ahorita nosotros comentamos? Yo sé que tú lo identificaste ahí y sí, se relaciona con la simultaneidad, que fueron acontecimientos simultáneos que pasaron, pero en otras partes del mundo. Mientras aquí había la Revolución Mexicana de 1910 hasta 1917, como ahorita lo delimitamos, pues también se pasó esto, el hundimiento del Titanic, la Segunda Guerra Mundial, inclusive la Revolución Rusa. Muy bien, ahora vamos a continuar. Una vez ya haber identificado esto, ahora sí vamos a ver primero, antes de enjuiciar o establecer prejuicios acerca del gobierno de Díaz, hay que entender también que hizo cosas buenas, claro, a diferentes costos, ¿verdad? Pero vamos a identificar algunas acciones que fueron positivas para el crecimiento económico del país. Maestro. La apertura a la inversión extranjera. ¿Qué hizo aquí este presidente? Pues hizo concesiones. ¿Qué es una concesión? Dio permisos a los gobiernos extranjeros, principalmente ingleses y norteamericanos, para que establecieran empresas en nuestro territorio mexicano, con esa finalidad de que la inversión se diera un poco de inversión en nuestro país. Y así empezó a dar oportunidades laborales a la gente, porque recuerden que un burgués es el que tiene el capital, es el que tiene el dinero y aporta para que se crea una empresa, se establezca una empresa y esa empresa dé el lugar o cabida a los trabajadores y ellos puedan trabajar y se les pueda remunerar por el trabajo que hacen. Esas son las acciones que se realizaron en aquel entonces. Ahora, vamos a pasar
a otra acción que hizo positiva el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Qué más hizo, maestro? La construcción de líneas de ferrocarril, la primera de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Efectivamente, ahí en pantalla te pido, Chuy, que me ayudes a maximizarlo para que lo podamos identificar. Cómo había una comparación entre 1884 de las pocas vías de ferrocarril que existían y cuando ya empieza el periodo de Porfirio Díaz, empieza a incrementarlo, empieza a explotar esta serie de vías y nos percatamos de que ahora ya había conexiones e inclusive tratando de conectar con Estados Unidos de Norteamérica con la finalidad de que las empresas pudieran trasladar sus mercancías. Recordemos que esta serie de conexiones que tuvieron los países, los estados, fue con la finalidad de conectar las empresas. Ahí nos percatamos que tienen o están ubicadas en algunos puntos específicos. Pues sí, fue porque en esos lugares había minas o industrias textiles, algunas otras relacionadas con el intercambio comercial. Pero también hay que entender ¿qué es un ferrocarril? Recuerden, el ferrocarril es un medio de comunicación que sirve de arrastre, es decir, arrastra productos, materias primas, y el tren es aquel que traslada personas. Entonces, había de los dos. En la actualidad, ahorita hay un tren, como el que pasa por Chihuahua, si mal no recuerdo. Pero también tenemos trenes, inclusive aquí pasan en el área metropolitana de Monterrey. Sin ellos el intercambio comercial o la economía no podría fluir porque recuerden que trasladan toneladas y toneladas de productos. Incluso ahí en la estación del metro, efectivamente, del Golfo, ¿verdad? Estaba esa estación del Golfo, Monterrey del Golfo, refiriéndose al Golfo de México, a las costas ahí de Tamaulipas era donde llegaban. Muy bien, ahora vamos a empezar otra acción que hizo de manera positiva el presidente de Porfirio Díaz. ¿Qué también hizo? Ahí en pantalla aparece que explotación petrolera, es decir, también dio permisos a las empresas para que desarrollaran esta actividad, pero sobre todo en las costas del Golfo de México, con la finalidad de explotar en los subsuelos o el mar y extraer este importante producto que en la actualidad es de suma importancia para el desarrollo de los productos, y no nada más de los productos, sino la movilidad de cualquier tipo de medio de transporte. Entonces nuestro país tenía petróleo, pero no había recursos para poder sacarlo. Efectivamente, sino hasta que vinieron aquí los extranjeros e invirtieron. Recordarás temas de la segunda revolución industrial, cuando lo viste en primer grado de secundaria. Efectivamente. Muy bien, ahora vamos a continuar con otra actividad importante, como fue la reactivación de la minería. Maestro, ¿qué pasó en la reactivación de la minería? En la reactivación de la minería, gracias a las nuevas tecnologías, comenzaron a explotarse metales como el cobre, zinc y plomo, aparte del oro y de la plata. Además, la extracción de metales fue realizada por empresas extranjeras. Esta acción también fue posible por la legislación, porque permitió transferir el derecho del terreno a estas empresas. Por ejemplo, en la actualidad hay empresas canadienses, sobre todo en el norte de nuestro país, que son dueñas de ese terreno y lo explotan, porque evidentemente se les otorgaron permisos a través de las leyes mexicanas para poder extraer esos recursos, y evidentemente esas ganancias pues se van al país de origen. Muy bien, vamos a continuar con otra actividad importante que desarrolló este importante presidente, maestro. El crecimiento de los sistemas de telecomunicaciones. Aquí fueron muy importantes porque durante este periodo de gobierno, las líneas telegráficas alcanzaron más de 40,000 kilómetros de longitud, es decir, se extendieron a lo largo del territorio mexicano, y más de 400 oficinas en todo el país debido a la inversión extranjera. O sea, la intención era tratar de mantener comunicado, claro, dándoles prioridades sobre todo a las empresas extranjeras para que pudieran tener comunicación entre sí. De hecho, se promovió también el teléfono, así como lo observamos en esa imagen, el teléfono de Alexander Graham Bell, que fue un importante tecnológico para aquel entonces. Muy bien, vamos a continuar ahora vamos a analizar también aparte la electrificación de las ciudades más importantes, maestro. ¿Con qué finalidad se realizó esto? En México se instaló el alumbrado público y se construyeron generadores que permitieron el desarrollo de otras industrias como la minera y la textil. El país comenzó a demandar electricidad
para el desarrollo industrial. Muy bien. Entonces, aquí observamos detenidamente esto que favoreció el desarrollo no nada más de una cuestión eléctrica entre empresas, sino también se empezó a llevar a cabo y a implementarse en las ciudades como parte de las necesidades básicas. Dejaron de tener velas, sino para también tener energía eléctrica, ¿verdad? Y qué facilidad, nada más es prender el switch y tener la luz. Y Y a ya. veces ahorita quizá nos pueden estar viendo y no le damos tanta importancia a la luz, pero cuando se nos llega a ir y dura 10, 15, 20 minutos, entramos a un cuarto, prendemos el switch y se nos olvida de que tenemos luz. Entonces, valorar todo esto que llega también desde la presidencia de Porfirio Díaz. Efectivamente, entonces recordemos que fueron acciones positivas en el gobierno. La historia nos ayuda para poder analizarla de forma detenida, saber qué acciones se realizaron de manera positiva y qué otras de manera negativa. Muy bien, vamos a ir a un corte y enseguida vamos a regresar, pero con las causas que provocaron la Revolución Mexicana. Enseguida regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Muy bien, regresamos a Escuela TV. Antes del corte estuvimos analizando algunas acciones positivas que desarrollaron la economía de México durante el Porfiriato, pero ahora vamos a ver lo que provocó las contradicciones sociales, político y económicas de ese periodo que estamos analizando de la historia. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Recuerdes, es importante analizar esto. Y ahí en pantalla aparece, vamos a ver la primer causa a través de este mapa tipo Sol, que recuerden que son actividades, son organizadores gráficos que nos ayudan a distribuir bien la información, a sintetizarla.
La primera causa es la permanencia en el poder. Tenemos entendido que Porfirio Díaz duró más de 30 años en el poder. ¿Y qué trae consigo esto? También de que sus acciones, su administración, no nada más la de él, sino también al tener a un grupo político a su cargo y beneficiarlos con algunas acciones para que a él le dieran el poder, pues también trajo consigo que se envejeciera toda su administración. No nada más eso, sino también a los gobernantes para poder tener un control de la República Mexicana. También prometía algunos privilegios a todo ese grupo político. Entonces, esto también trae consigo que el hecho de que no tuviera políticas frescas o propuestas frescas también deteriora una administración. Y por su parte tenemos la segunda causa, maestro. La desigualdad económica. Si bien México tuvo un incremento un incremento económico alto para el país, se desarrolló económicamente bien. Lamentablemente, pues esto no se veía reflejado en la mayoría de la población y esto pues conlleva lo que viene siendo un cierto grado de marginación, falta de personas alfabetizadas, entonces ahí ya hubo un descompenso también. Había una brecha muy distante entre la clase privilegiada, las clases altas y las clases bajas o marginadas. Era mucha la diferencia entre estas dos clases sociales. Recordemos que el 90% de la población era analfabeta en aquel entonces. Solamente un pequeño grupo, un pequeño porcentaje eran los cuales sí tenían ese derecho de poder estudiar o esa oportunidad para poder desarrollar sus estudios. Y las personas que sabían leer le leían a los demás, ¿verdad? Cuando veían que traía un periódico. Efectivamente. Muy bien, vamos a continuar a la siguiente causa que ahí aparece como lo fue las huelgas. Esta importante causa también se desarrolló. ¿Y qué trajo consigo esta serie de situaciones? Pues se llevaron a cabo movimientos obreros muy importantes, no nada más. Aquí voy a mencionar uno como por ejemplo el de Cananeas en Sonora, esta mina donde los obreros protestaban por obtener mejores condiciones laborales, un mejor salario, que estuvieran a la par de los empleados norteamericanos y sobre todo que después lo vamos a ver en la siguiente causa, que estas acciones de huelgas fueran disipadas y también reprimidas por el gobierno de Porfirio Díaz. Vamos a ir con la siguiente, maestro. Un gobierno autoritario y represivo. ¿Qué traía consigo esto? Pues que ante cualquier manifestación inmediatamente se aplicaba la mano dura del gobierno, se hacía saber. Inclusive en una manifestación allá en Veracruz, decía la frase, mátalos en caliente, que quería decir que aplicaba mano dura y no nada más en una cuestión de encerrarlos, sino también inclusive provocó asesinatos. En la actualidad tenemos libertad de expresión, ¿verdad? Pero durante ese periodo absolutamente no se podía hacer nada. Muy bien, continuamos con la siguiente, maestro. La explotación laboral. ¿Qué había en la explotación laboral? La explotación laboral, el presidente Porfirio Díaz apoyaba a los inversionistas extranjeros al permitirles que asumieran el control y decisión con tal de no dejar invertir el territorio. Por ello, las condiciones de los trabajadores eran precarias, o sea, le daba el favor a los inversionistas extranjeros en nuestro país, pero pues a los trabajadores pues no se les daba muchas oportunidades. Efectivamente, y precarias quiere decir inseguras. Ahora vamos a ver, por último, otra causa que era el despojo de las tierras a los campesinos, que esta fue muy importante, porque ¿qué pasaba con esta situación? Pues evidentemente despojó las tierras a las comunidades indígenas y algunas propiedades comunales, porque para empezar no había un título que avalara eso. Y con la ley, una ley de baldíos, que así se le llamó en aquel periodo, Díaz le cedió los terrenos a las personas que tuvieran dinero para poder pagarlas. E inclusive el campesino o el indígena que era dueño de esa tierra, al ver que se vendía su terreno, pues resultaba que ahora tenía que trabajar su propia tierra y pagarle y todavía recibir un pago, pero del dueño, del nuevo dueño. Entonces se volvían prácticamente presos o unos esclavos dentro de su propio terreno. Y así se le llamó un sistema que lo conocemos inclusive desde la Edad Media, que se relaciona mucho también con la cuestión del latifundio. Algo muy relacionado, que era un señor dueño de una tierra y se alojaba o daba cabida a los indígenas o a los campesinos que trabajaran las tierras que eran de ellos, pero al final de cuentas el que terminaba ganando era el propietario, el que había aportado con el dinero. Muy bien, ahora vamos a ver cómo estas causas
provocaron levantamientos o precursores o iniciadores de la Revolución Mexicana. Y ahí en pantalla aparecen los primeros precursores del movimiento. ¿Quiénes fueron, maestro? Los hermanos Enrique, Jesús y Ricardo, de apellido Flores Magón. Ellos fundaron en el año 1900 el periódico Regeneración como un medio que permitía levantar la voz con las injusticias de la dictadura, o sea, refiriéndose a la dictadura de Porfirio Díaz. Efectivamente, y aquí observamos cómo también ellos manifestaron, hacían una crítica al gobierno, pero también recordemos que eran reprimidos, pero ellos veían la oportunidad, tomaban las medidas para poder que su material fuera difundido y alcanzado a todos los lugares de la República Mexicana. Muy bien, aparte de los precursores, ahora vamos a observar a los principales líderes revolucionarios. Y aquí tenemos al primero, que es Francisco Ignacio Madero González, que para todos los que lo conocen es Francisco I. Madero y Pascual Orozco. Ahí aparece en pantalla. ¿Qué realizaron estos líderes? Pues su finalidad era lograr la regeneración democrática del país. ¿A qué nos referimos democrática? Que la gente tuviera la oportunidad de votar y que se evitara la reelección. Recordemos que en el periodo de Porfirio Díaz, había adecuado las leyes para poder reelegirse y reelegirse y reelegirse, y esto no fue bien visto por Francisco I. Madero, y realizó ese tipo de demanda de que no sufragio efectivo, no reelección, es decir, voto efectivo y no reelegirse. Y qué ironías, porque también Porfirio Díaz, en su comienzo, él también tomaba en cuenta ese lema, ¿verdad? Sufragio efectivo, cuando también sucedía ahí que habían algunos problemas para que él quedara como presidente. Muy bien, ahora vamos a avanzar con el siguiente líder o caudillo revolucionario, maestro. ¿Quién es? Emiliano Zapata Salazar, líder del Ejército Libertador del Sur. Su movimiento luchaba por la libertad de la tierra. De hecho, tiene una frase muy famosa, ¿verdad? Inclusive, para que lo podamos identificar, él también lanza el Plan de Ayala, en el cual después de que llega Madero a la presidencia lo desconoce Zapata Madero, porque no respeta los principios de la lucha que tenía Zapata, y a lo cual se lanza o hay un nuevo conflicto entre ellos. Muy bien. Y a la semana lo desconoció. Efectivamente, no duró mucho tiempo para que inmediatamente ejerciera este tipo de acciones. Vamos a seguir con el siguiente, que es el que la mayoría lo conoce, pero el nombre original es Doroteo Arango Arámbula, bien conocido como Pancho Villa o Francisco Villa. Él encabezaba el movimiento agrarista y obrero popular bajo la División del Norte, que sí se le llamaba el nombre del grupo guerrillero, pero también tenía un grupo más selecto como los Dorados, que era al cual le brindaban protección a este individuo. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente, que es Venustiano Carranza, maestro. Venustiano Carranza Garza, líder del Ejército Constitucionalista. Su movimiento representaba la legalidad y la política. La legalidad política con el Ejército Constitucionalista, y él lanza también el Plan de Guadalupe, en el cual desconoce a Victoriano Huerta porque usurpa el poder, asesinando a Francisco de Madero, quien lo había primero elegido como representante político. Recordemos que Victoriano Huerta estaba con Porfirio Díaz cuando huye del país, y lo engaña, le pone una trampa y prácticamente es asesinado con José María Pino Suárez. Muy bien, vamos a avanzar ahora con el último, maestro. Álvaro Obregón Salido. Él apoyó el movimiento de Venustiano Carranza, principal contrincante de Zapata y Villa. Sí, ahí entendemos esta acción, porque también inclusive se unió a Venustiano Carranza. Después de unirse a Venustiano Carranza, combaten a favor con la intención de quitar a Huerta. Una vez que quitan a Huerta, también tiene conflictos. Obregón y Carranza tienen conflictos con Zapata y Villa, y designa a Obregón para que pudiera combatirlos. Los combate, los vence, inclusive quedó invicto, Quedó invicto en contra de Francisco Villa en los combates, pero después llega a pasar otra situación, que lanza el Plan de Agua Prieta en 1920, y desconoce a Venustiano Carranza. O sea, había un conflicto bárbaro entre todos estos caudillos, porque no llegaban a ponerse de acuerdo.
y habían quitado al fuerte, que era Porfirio Díaz, entonces ellos lo que querían, pues ya eran todos ser presidente. Era llegar al poder. Una de las cosas que sucede aquí en estos temas, maestro, que estamos viendo a estos personajes, hay alumnos que empiezan a decir, ahí el nombre de una avenida, Francisco Ignacio Madero, o la avenida Venustiano Carranza, la colonia Álvaro Obregón. Entonces, pues para que nosotros lo identifiquemos, los ubicamos, son personajes de la etapa de la Revolución Mexicana. Cabe considerar de que Pancho Villa y Emiliano Zapata, pues estos personajes fueron caudillos, no fueron presidentes. Ellos eran caudillos, que quiere decir que un grupo de personas estaba a favor de sus ideologías y ellos los apoyaban. Sin embargo, ellos querían el cambio, no querían la presidencia. Efectivamente, entonces esto realmente sí era importante destacar, sobre todo esa serie de acciones que hubo después de que Porfirio Díaz deja la presidencia. Empieza a haber conflictos internos entre estos mismos líderes revolucionarios, no se ponían de acuerdo sobre las demandas que tenía cada quien de acuerdo a sus intereses. A lo mejor Emiliano Zapata representando al campesinado del sur, Villa al del norte, Carranza, algunos otros del norte, Obregón también, pero luego después llega esta, digámoslo, necesidad de estar en el poder. Muy bien, ahora vamos a continuar con esta actividad, que es un mapa temático que allí aparece en pantalla. Si me puedes ayudar, por favor, Chuy, a identificarlo. Vamos a ver en qué estados se desarrolla o inician estos caudillos o líderes revolucionarios. Ahí vamos a avanzar con los primeros tres, que fue Francisco I. Madero, Pascual Orozco y Francisco Villa. Es decir, estos inician en el estado de Chihuahua, como bien se conoce la capital, Ciudad Juárez. Y después, ¿quién más participa, maestro? También se llevan a cabo en los estados de Sonora, de Coahuila también, y los personajes son Pascual Orozco, Francisco Ignacio Madero y Francisco Villa. Ahí tenemos... Además, en la región del sur, pues están, como anteriormente habíamos mencionado, los hermanos Flores Magón, que por medio de los periódicos, tanto el de Regeneración como el Hijo del Aguizote, empiezan también a realizar algunas protestas en contra del gobierno de Díaz. En el área también del estado de Guerrero comienza Emiliano Zapata. Muy bien, ahorita vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Muy bien, gracias por sintonizarnos y por escucharnos de nuevo, para observarnos también en las diferentes plataformas digitales y a través de Radio Nuevo León. Ya estamos en la última sección de este programa y le recordamos que estamos analizando las causas, ya analizamos las causas, algunas contradicciones política, económica y sociales del porfiriato. Ahora estamos analizando la Revolución Mexicana, primero identificando a estos líderes o caudillos revolucionarios y la ubicación de dónde empezaron. Y ahí en pantalla, si me permites, Chuy, por favor, identificamos los estados donde empezaron estos líderes revolucionarios, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Morelos, por su parte con Emiliano Zapata, los hermanos Flores Magón en la Ciudad de México, lo que ahora conocemos como CDMX en la actualidad. Ahora vamos a observar detenidamente a través de una línea del tiempo cómo se desarrolló, claro, con algunos acontecimientos, porque recuerda que la Revolución Mexicana es extensa, muy amplia para poder analizarla, porque hay acontecimientos que sí se destacaron, eso que son parte de la macrohistoria, hay otros que se sucedieron en los pueblos como la microhistoria, y que permitieron a que este acontecimiento o este proceso histórico se nutra y nos dé oportunidad para el análisis. Entonces, aquí expusimos a través de esta línea del tiempo, explicamos el proceso de la Revolución Mexicana. Pero recuerda, tú también como actividad ahí en el salón de clases, cuando regreses o cuando el maestro te llegue a encargar ese aprendizaje esperado, lo llegues a analizar, puedes realizar desde un dibujo, un tríptico, a lo mejor una portada de un periódico histórico, puedes realizar una pancarta donde puedas expresar, las ideas que tú identificaste a través de ese acontecimiento. Recuerda que nosotros nada más mostramos una opción de actividad, que tú puedes realizar la que tú desees, siempre y cuando salga de tu ingenio, ¿verdad, maestro? Así es, maestro. Muy bien, ahora vamos a identificar el proceso de la Revolución Mexicana. Es muy extenso, pero vamos a tratar de sintetizarlo poco a poco. Primero, aquí tenemos unas acciones que pasaron en 1906. ¿Qué pasó en 1906? Pues el gobierno del general Porfirio Díaz empieza a tener síntomas ya de debilidad o de que empieza a descomponerse. Por eso, con las diferentes huelgas, algunas causas del inicio de la Revolución Mexicana. Una de ellas se dio en 1907, como lo fue la huelga de Río Blanco. Después, ¿qué pasa en 1908, maestro? Díaz, después de casi 30 años en el poder, declara al periodista James Krillman que México está preparado para la democracia y que al llegar 1910 se retiraría del poder. Él renunciaría. Él renunciaría. Esto levantaron las orejas la gran cantidad de políticos que estaban detrás del poder, pero sobre todo hizo eco en Francisco y Madero. Y empieza a ver esa serie de movimientos, de campañas para tratar de convencer a la población a que se levantara en armas, ¿verdad? Pero recordemos que pues ahí vamos a ver unas cuestiones importantes donde Madero es preso y es preso en la ciudad de San Luis, en la antigua, bueno, lo que ahora es la antigua cárcel de San Luis, y ahí redacta el plan de San Luis y luego después en Estados Unidos, al escaparse, se va a Estados Unidos y allá lo proclama. Y hay alumnos que pueden estar preguntándose, maestro, ¿por qué, si la revolución inicia en 1910, por qué el maestro lo hace hasta 1906 y no hasta 1910? Pues porque estamos viendo algunos detonantes de este acontecimiento. Las causas, que es lo que había dicho el maestro al inicio del aprendizaje esperado, y es por eso que nos recorremos un poquito más de tiempos, ¿sí? Para que no veas, es demasiado tiempo, por eso es lo que está resaltando ahorita el maestro, las causas que originan después la revolución. Muy bien, ahora derivado de esta acción que pasó en 1908, Madero en 1910 incita a otras personas, otros políticos, y constituyen el Centro Antirreeleccionista, es decir, que no se vuelva a reelegir. Así se le llamó Centro Antirreeleccionista de México, cuyo programa sostiene el lema sufragio efectivo, no reelección. Es decir, emitir el voto con la finalidad de no darle la prioridad a que el mismo político se elija. ¿Qué pasa en 1910, maestro?
Madero es elegido candidato a la presidencia de la República por el partido antirreeleccionista, así se llamaba su partido. La carrera por la presidencia se concentra en dos candidatos, Porfirio Díaz y Francisco Ignacio Madero. Al ser elegido inclusive Madero, pues Díaz ve la manera en cómo no quede electo. Entonces, ya en Estados Unidos, Madero proclama el Plan de San Luis y convoca a los mexicanos a tomar las armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910, como todos lo recordamos. Siempre inicia, o bueno, en nuestra historia, se denota cuando inicia el periodo de la Revolución Mexicana. Ahora, en 1911, Orozco y Villa toman las calles de Ciudad Juárez, que trae como consecuencia un triunfo de la lucha maderista, es decir, empieza a haber triunfos en los estados de la República. Díaz, ante esta situación, en 1911, renuncia a la presidencia por más de 30 años que estaba en el poder. Entonces, para aquel momento se celebran las primeras elecciones con la finalidad de que pues ya hubiera una elección democrática, ¿verdad? Donde ya prácticamente Madero obtiene la mayoría de votos en contra de su contrincante, que fue León de la Barra. Y finalmente llega al poder. Pero vemos qué pasa en 1912, maestro. En 1912 estalla la rebelión de Pascual Orozco contra el régimen de Madero. Empieza a haber situaciones o polémicas diferentes, pero en ese mismo año Félix Díaz se rebela en Veracruz contra el gobierno de Madero. El grave error de Madero es dejar a algunos políticos que antes estaban a favor de Porfirio Díaz, pero él confía en la nobleza de estos políticos y prácticamente le tienden una trampa. Es algo que le iba a preguntar, porque antes los apoyaban, incluso Villa y también Zapata, pues lo apoyaban y de repente ya no quieren apoyarlo también. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Efectivamente, entonces el haber confiado de más en estos políticos, pues trajo consigo que perdiera la vida. Lo vamos a ver más adelante. En 1913, ¿qué pasa? Pues Madero y Villa son asesinados. Madero y Pino Suárez son asesinados en la decena trágica a raíz de Victoriano Huerta, que aquí lo observamos en esta imagen. Entonces, ante esta situación, Carranza, quien era gobernador de Coahuila, del estado de Coahuila, convoca a una rebelión, a un levantamiento armado en contra de Victoriano Huerta y organiza el llamado Ejército Constitucionalista. En esta situación, Francisco Villa y la División del Norte se unen a este ejército, nada más ellos, porque recuerden que Zapata estaba en contra de Madero y también de algunas otras aspiraciones que tenía Venustiano Carranza. ¿Qué pasa en 1914, maestro? Pancho Villa derrota al gobierno de Huerta. Huerta, en ese mismo año, renuncia a la presidencia y huye del país, mientras que Álvaro Obregón firma los tratados de Teoloyucan, en los cuales el ejército que estaba al mando de Victoriano Huerta, o que tenía Victoriano Huerta, retira o se rinde y dispone las armas para el ejército de Venustiano Carranza. En ese mismo año, Obregón pues se enfrenta en contra de Villa en varias batallas, porque también tiene conflictos con Villa. Entonces lo derrota prácticamente en todas las batallas que habidas y por haber. Y a partir de ahí, Carranza expide una nueva ley agraria, tratando de beneficiar al campesinado y a los indígenas. Sin embargo, empieza a haber más conflictos que después nos vamos a observar. ¿Qué pasa en 1916, maestro? Se promulga la Constitución. Venustiano Carranza asume la presidencia constitucional del país. Sí, promulgando esta importante Carta Magna que hasta la actualidad nos rige. Sobre todo que ha tenido algunas modificaciones, pero se mantiene la esencia de este importante documento, que nosotros debemos de tener conocimiento de ello, porque al final de cuentas nos rigen las normas político y morales inclusive. Muy bien. A lo mejor alguien va a decir, ¿en qué me favorece, maestro? Ahí está el artículo 3 constitucional. Si el maestro hace un momento estaba hablando sobre las huelgas en Cananea y en Río Blanco, recordamos que no solamente los adultos eran los que trabajaban, también había chicos de la edad de ustedes que en vez de darles el apoyo a estudiar, ellos estaban trabajando. Entonces, gracias a los efectos también de este movimiento revolucionario y la aparición de la Constitución mexicana, pues se tiene también el derecho a la educación.
Muy bien, ahora vamos a avanzar con algo que dejó la Constitución, la esencia de la Constitución en 1917 a través de esta comparación con la versión actual. Pero nos vamos a remitir al artículo 3º, en la cual aparece que la enseñanza es libre. En la versión de 1917 mencionaba esto, la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de la educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que ésta sea impartida también en establecimientos particulares. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Fíjense qué características tenía el artículo 3º en la Constitución de 1917. Por su parte, en la versión actual, ¿qué dice el artículo 3º, maestro? Se agrega la educación inicial, preescolar y media superior. Además, aparte de ser gratuita y laica, señala que será obligatoria, universal, inclusiva y pública. Recordemos que ahora ya fue reformada y de acuerdo con las sociedades, cómo va cambiando culturalmente y debido a las necesidades de la misma población, se va modificando con esa finalidad, ¿verdad? Y ya por último, tenemos nuestra actividad en nuestro instrumento de evaluación, que en este caso es una autoevaluación, en la cual aquí aparecen los indicadores. Si tú cumpliste con estos indicadores, puedes también ahí autoevaluarte con la pregunta de inicio, identificaste el concepto, el mapa tipo Sol, explicaste los contrastes políticos a través de este mapa tipo Sol, el mapa temático ubicando los estados donde iniciaron los líderes revolucionarios y finalmente la línea del tiempo donde explicas de manera cronológica el proceso de la Revolución Mexicana. Aquí fue sintetizado, nada más lo aclaro. Recuerda que inclusive lo habíamos mencionado antes o al inicio de este último segmento que puedes realizar cualquier tipo de actividad con la finalidad de que exprese el contenido o el aprendizaje esperado. Yo confío en que sí sacan 10. Efectivamente. Muy bien, y hemos llegado a una sesión más de Escuela TV. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana, ya nada más para ultimar detalles. Cuídense mucho, que tengan excelente resto de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos.